vamos a presentar al señor Joaquín Lorena, magíster en Ciencias de la Comunicación, Economía Política y Geografía por la Universidad de Münster, Alemania. Coordinador nacional del programa PACE, una alianza para la economía verde de las Naciones Unidas, siendo sus áreas de trabajo, innovación y desarrollo, empleo verde, adaptación al cambio climático y transición justa. Escuchamos. Bueno, iba a decir muchas gracias a todos, pero sobre todo todas, por lo que veo, por la atención, por estar acá y darme la oportunidad de quería retomar unos temas que recién ya mencionaste, porque casi todos los estuviste tocando, para lo cual, bueno, me voy a guiar por una presentación muy breve, que va a tratar, bueno, de esto del futuro del trabajo, desde un poco el punto de vista de la OIT, y después también mencionar qué es lo que estamos haciendo en conjunto, ¿no? Con el gobierno de la ciudad, con algunas áreas estratégicas. Pero básicamente para enmarcarlo, ¿por qué es tan importante este tema? Bueno, porque como lo dijo Jorge, yo digo que la pandemia trajo el futuro del trabajo al presente, ¿sí? Eso es lo que realmente podemos estar viendo. Pero ¿de qué se trata? Cuando se empezó a trabajar, el concepto fue 2017, que se genera una comisión del futuro del trabajo en la OIT, y finalmente en el 19 se hace esta declaración del centenario de la OIT, ¿no? Que es una declaración que marca un hito, un antes y después en la estrategia de la Organización Internacional del Trabajo. Como ustedes ven, acá lo que pongo que estamos hablando de 4 tipos de transformaciones, ¿no? La demográfica, de acá me detengo muy brevemente, pero básicamente lo que estamos viendo son 2 procesos en el mundo: países que tienen poblaciones muy jóvenes, pero también muy vulneradas o vulnerables, y poblaciones que tienen la tendencia a que sus poblaciones envejezcan de alguna manera. Entonces, de uno y del otro lado, o tenés el problema de tener que dar trabajo a cada vez más personas jóvenes con recursos, digamos, de capacitación que el Estado tiene que invertir en todo eso, o tenés el problema, que bueno, la mayoría habla de eso, sobre todo de sostener los sistemas jubilatorios y de seguridad social en un mundo donde, bueno, el trabajo empieza a escasear. Cuando pensamos en esto, yo siempre les voy a hacer el link hacia las cosas que tienen que ver en parte con la ciudad o con cuestiones que son sectores que para la ciudad son especialmente interesantes. Pero ahí ustedes ya ven directamente el enlace con lo que es la economía de los cuidados, por ejemplo, ¿sí? Es que cobra cada vez más importancia ese tipo de economía, ¿sí? Y eso, conectado con lo que es la digitalización, la cuestión de los servicios a demanda, las transformaciones en la medicina, en los sistemas de salud, en las estadísticas de salud, la inteligencia artificial y todo eso, ya se dan cuenta que tiene una relación directamente, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta con eso es, recién decía lo de la pandemia, pero bien, las pandemias o los problemas demográficos o de salud del futuro la van a resolver sobre todo los algoritmos, mucho más que los médicos que después tratan con las personas o inventan las vacunas, etc. Es reaccionar a tiempo ante una situación específica, localizarla, etc. Bueno, la estadística, el Big Data, todo eso empieza a cobrar cada vez más importancia en este tipo de sistemas. Podemos hablar también entonces de las transformaciones en los mercados laborales. Esto es un poco el tema central que tocamos con la OIT también, y es un poco más largo de describir, pero básicamente podemos notar que las instituciones del mercado laboral, así como las conocíamos hasta ahora, obviamente cobran la misma importancia, tal vez hasta mayor importancia, pero se ven obviamente afectadas por los desarrollos en los mercados laborales. ¿A qué voy? Básicamente es, si pensamos en las economías, por ejemplo, de plataforma, las cuestiones nuevas como la fintech, todo eso empieza a generar transformaciones que tienen mucho que ver con la digitalización también,
que es cómo categorizamos el trabajo de hoy, ¿sí? Una persona que trabaja, me gusta tomar ejemplos de la realidad que nos toca vivir a nosotros acá, no de cualquier lado, sino las cosas que realmente conocemos. Una persona que trabaja en Mercado Libre, que brinda servicios financieros, ¿debería estar dentro de un gremio bancario o no? Digamos, ese tipo de cosas son las que se empiezan obviamente a mover y a discutir, ¿sí? Porque la calidad del empleo cambia, la clasificación de los empleos cambia y por eso entonces se trastocan todas las maneras como nosotros estamos tratando de resolver estos temas que muchas veces son obviamente conflictos. Sin tomar de mi parte ahora una posición sobre esto, ¿sí? Y lo mismo tiene que ver también con lo que todos conocemos como las brechas digitales o las brechas de ingreso a ciertos mercados. Bueno, podemos decir que la posibilidad de tener modelos de negocio basados en la digitalización obviamente genera muchas oportunidades para empresas más pequeñas, etcétera, pero la infraestructura que hay detrás muchas veces hace que haya una concentración del mercado laboral, ¿sí? Donde algunas grandes empresas concentran, digamos, la infraestructura de datos, de conectividad, etcétera, y empieza a generarse una mayor fragmentación de oferta y demanda. Lo mismo con los conocimientos necesarios, ¿sí? Hay oportunidades, por supuesto que sí, pero también lo que más muestra en este momento la estadística es que existe una mayor polarización en la cuestión de ingresos y de oportunidades de empleo, ¿sí? Y eso no significa que no se pueda resolver. Lo que significa es que tenemos que empezar a pensar en otras y nuevas soluciones, ¿no es cierto? Con lo cual también, bueno, hablamos de la calidad y cantidad de empleos. Estas son las transformaciones en la industria y ahí también de nuevo veamos las ciudades, ¿sí? La mayor cantidad de las personas hoy en día viven en las ciudades. ¿Y cuáles son los sectores más importantes hoy en día en las ciudades como Buenos Aires, digamos, o como otras metrópolis? Bueno, los sectores de servicios y de comercio, por supuesto. ¿Y qué pasa ahí? Ahí se empiezan a generar, obviamente, los trabajos en plataforma, ¿sí? Donde una plataforma no es un empleador, una plataforma es un intermediario, por decirlo de alguna manera, entre la demanda y la oferta de ciertos servicios. Entonces, eso ya ustedes inmediatamente se dan cuenta, genera categorías y cambios, ¿sí? Del tipo de oferta de empleos que hay. Y no piensen únicamente en cuestiones como, qué sé yo, Rappi o Globo y esas cosas, sino son, bueno, se puede pensar en servicios de reparación, en servicios de salud a domicilio, bueno, y ahí también ver las oportunidades. Existe la oportunidad cada vez mayor para personas que antes estaban fuera del mercado laboral a través de esto, de poder ingresar en él. Personas que tienen tareas de cuidado, pensemos en el tema género, que tal vez no podían ir y acudir 8 horas a un lugar fijo en un trabajo, hoy pueden trabajar de otras cosas, ¿sí? Bueno, tocándolo nada más, no lo voy a desarrollar todo. Lo que digo es, ahí ven también la cantidad de oportunidades que se abren, ¿sí? Para segmentos del mercado laboral que tal vez eran más difíciles, pero que por el otro lado nos tenemos que preguntar por la calidad de esos empleos. Ustedes saben que la OIT tiene una agenda y una estructura que sobre todo se centra en lo que llamamos los derechos fundamentales. Bueno, algunos de ellos son, por ejemplo, la representación libre de los trabajadores, ¿no? Y su forma de asociarse para poder hacer funcionar las instituciones básicas del mercado laboral, que son las negociaciones de salarios, de horarios, de condiciones de trabajo, de cómo se estructura, bueno, la seguridad social, etcétera. Todo eso, en un mundo que tiene estas transformaciones, por supuesto, la pregunta es, ¿qué pasa con la cantidad y la calidad de empleo y hacia dónde va esa cantidad y calidad de empleo que va variando, ¿no? Vamos a decirlo claramente, hay también ciertos problemas, ¿no? Con ese tipo de nuevas formas de trabajo, ¿no? Pero bueno, para volver a la ciudad, ahí tienen también todo lo que es
crowd work, lo que le llaman el trabajo a demanda, el comercio de las tareas, comercio de los servicios. Todos son temas que para las ciudades son de vital importancia también para reinventarse, ¿no? Como lugares donde la gente vive y trabaja, porque también tenemos que ver eso en las cuestiones demográficas del campo a la ciudad. Vos recién lo decías, bueno, hay tendencias donde eso se revierte, la cuestión de los neorurales y emprendimientos más, ¿no? de turismo de alta gama, si vos querés, pero en general es una tendencia que probablemente no se vaya a revertir, ¿sí? Por más que hoy tengas más posibilidades de trabajo a distancia. Entonces tenemos que pensar cómo damos trabajo también a la gente en las ciudades. Por último, acá yo les menciono, bueno, ya hablamos de las formas atípicas de empleo y de las nuevas formas de gobernanza del mercado laboral, como se le llama. Quiero mencionar un solo tema más que tiene que ver con las plataformas y la concentración. Yo decía que dan muchas oportunidades y eso es cierto. Está en discusión si siguen siendo nichos, ¿sí? Estábamos hablando de un 5% de los empleos en Europa, yo creo que son más, ¿sí? Esa estadística es pre-pandemia. Vamos a pensar que son seguramente más. Pero, no obstante, esas plataformas en general son plataformas cuyo origen, esa empresa está en otro lado. No suele, hay algunas nacionales, pero en general están en los países que se llaman centrales. Y hay toda una movida para que tributen ahí también. Entonces, eso también es un tema para la ciudad, ¿sí? El sistema tributario, ¿cómo trabaja con esas plataformas? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? La discusión de Uber, o sea, tomemos cosas que conocemos, ¿no? Para entender. Último que les quiero mostrar, ahí hablo del cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales, que ese es más mi tema, porque yo soy coordinador de un programa de empleo verde y transición justa. Bien rápidamente, el cambio climático y los recursos naturales tienen lo que llamamos una doble entrada sobre el mundo del trabajo. Por un lado, el mundo del trabajo afecta al cambio climático y los recursos naturales. Eso es obvio, digamos, donde radicamos una curtiembre, tenemos que pensar cómo va a funcionar, ¿no? ese esquema. Pero ahora lo que es tal vez menos claro es que el cambio climático y los recursos naturales, por un lado, escasean cada vez más, entonces afectan sectores enteros que no van a poder seguir trabajando o no van a seguir siendo rentables con aquello que hacen. Y lo otro tiene que ver con el cambio climático en cuanto a las condiciones laborales y la infraestructura que permite cierto tipo de sectores o modelos de negocio. Hay cálculos, ahora no lo tengo totalmente en la cabeza, pero era bastante impresionante solo sobre las olas de calor. ¿Cuántas horas de trabajo se pierden anualmente en el mundo? Por ahí tengo el dato, les pido disculpas, ahora lo busco. Y realmente es impactante, ¿sí? Cómo el cambio climático afecta en cosas mucho menos espectaculares que, bueno, capaz podemos pensar en algo local, el cierre de la ruta del Paraná, ¿no es cierto? El año pasado no podían salir los barcos y eso costó muchísimo a la economía argentina. Pero cosas más pequeñas, como la gente del trabajador se ve afectado en su capacidad, ¿no? de trabajo. Bueno, vamos a la próxima. Entonces, ¿qué hace la OIT? Hace unas recomendaciones, que es lo que suele hacer para empezar a trabajar en la normativa internacional, por un lado, y por el otro lado, para recomendar a los gobiernos y a los actores sociales tripartitos, que son obviamente representantes de trabajadores y empleadores, de cómo lidiar con estos temas. Básicamente, habla de invertir en las personas, significa si el mundo del trabajo está cambiando, la lógica detrás de esto es invirtamos en las capacidades para que las personas puedan acompañar esos cambios, ¿sí? Si yo el día de mañana veo afectado mi modelo de negocio, pensemos en una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Que tiene los libros y una persona que trabaja en esa biblioteca. Bueno, eso, o los kioscos de diarios. ¿Qué hago para que ese impacto de alguna manera lo podamos absorber y esas personas logren
encontrar, digamos, su cauce ahí. Y también la protección social, por supuesto, tiene mucho que ver porque obviamente hay fuentes de trabajo que no van a volver a sustituirse y hay otras que, bueno, van a cambiar de forma de empleo. Entonces, ¿cómo tratamos con esas cuestiones, ¿no? La informalidad es un solo ejemplo, pero el monotributo es otro, ¿sí? Bien. Promover la igualdad de género en las instituciones de mercado laboral inclusivas. Ahí yo les decía, mucho va hacia lo que es la economía del cuidado, hacia sectores que también encierran nuevas oportunidades, ¿sí? Para grupos más vulnerados del mercado laboral o que tienen otras condiciones o barreras de ingreso. Después, fortalecer las instituciones del mercado laboral. Hablábamos de ver la manera de que cómo estas nuevas formas atípicas de empleo, como le llamamos, podemos seguir garantizando los derechos laborales fundamentales y las instituciones que garantizan que el mercado laboral funcione, ¿sí? Porque en esto también quiero decir, muchas veces se piensa que cuando hablamos de los derechos fundamentales es algo que interesa, lo voy a poner así, únicamente al sindicato o al trabajador, y en realidad son instituciones que en la OIT se dan de forma tripartita, porque después de la guerra, cuando se genera la OIT, al empleador, al empresario le interesan que las reglas sean claras también. Entonces, tenemos que lograr que esto siga siendo así de alguna manera, obviamente con las transformaciones que se vienen. Fomentar empresas sostenibles, me parece que eso también es claro. Acá en la ciudad se hacen muchas cosas en ese sentido. Hay de hecho un programa de empleos verdes en la ciudad. Bueno, si uno entra ahí, encuentra ciertas cuestiones. Voy a nombrar una más, de lo más conocido y tangible es la cuestión de las bicicletas, la reparación de ese tipo de movilidad sostenible. Hoy es la bicicleta, mañana es la batería de litio, digamos, eso va increyendo, por supuesto, ¿no? Y otras cosas, desde ya también, la industria textil que se basa en tecnología 3D, de impresoras 3D, todas esas cuestiones tienen que ver con los empleos nuevos. Acá lo que les decía recién, ¿no? La pandemia nos enseñó algunas cosas. El programa que yo estoy coordinando, que se llama PAGE, que es el programa de acción hacia una economía verde, reúne 5 agencias de las Naciones Unidas y en principio los actores sociales principales de la OIT, en el sentido de los ministerios de trabajo, de ambiente y los sindicatos y obviamente los representantes de la industria. Y básicamente lo que acá vemos es, por un lado, desde la OIT, ya no tanto desde PAGE, el tema del papel del trabajo para los individuos y la sociedad, lo que hablábamos recién, ¿no? Hay una fragmentación creciente del mercado laboral, también hay nuevas oportunidades, y los sectores se han recuperado de forma desigual, ¿no? Una cosa es pensemos de nuevo en la ciudad y los servicios, una cosa es la manufactura y otra cosa es la hotelería, la gastronomía o bueno, otro tipo de trabajos que han quedado, digamos, muy golpeados, ¿no? La tecnología al servicio del desarrollo social, ambiental y económico, acá me gustaría decir que, claro está, la pandemia nos mostró las virtudes y desvirtudes de la digitalización, del teletrabajo y también los problemas, ¿no? No es un tema tanto que se trató acá, pero se trató a nivel global. Creció exponencialmente el uso de plástico de un solo uso, el descartable durante la pandemia, no solo por lo medicinal, lo médico y digamos los temas de aislamiento, sino también por el tema de las comidas, ¿sí? Los delivery, toda esa historia. Entonces, eso llevó a varios cimbronazos de cómo tratamos con este tipo de nuevos problemas, ¿sí? Que se han agudizado. No hablo solo de la contaminación, hablo también de los sistemas de reciclaje, ¿sí? Ahí entramos en un tema que a las ciudades le generan, digamos, discusiones y necesidad de trabajar, ¿no? En el tema de la economía circular. La gestión del cambio durante cada fase de la educación, me parece que eso es bastante claro.
hablábamos recién de los desafíos. Bueno, esos desafíos requieren, lamentablemente iba a decir yo, pero en realidad no es así. Es bueno que nosotros tengamos que aprender y tengamos cosas que aprender durante casi toda la vida. A veces puede ser un poco estresante, pero básicamente me parece que eso es algo que vino para quedarse y que seguramente los sistemas educativos tienen que ser mucho más modulares, interconectados, orientados. Ayer escuchaba una discusión también a nivel OIT. Es muy válida la discusión de si queremos la educación para el mercado laboral. O sea, yo creo que hay un argumento válido en esto de generemos ciudadanos y no solo trabajadores, empleadores o consumidores. Es una discusión válida. Ahora, también es cierto que hay que orientarse hacia una salida laboral en un mundo que va cambiando todo el tiempo. Entonces, la educación obviamente tiene muchos retos, ¿no? En cuanto a infraestructura también, no todo es el establecimiento al que me muevo presencialmente a estudiar, ¿sí? Hay otras formas y otras oportunidades hoy también, de cosas más cortas, a demanda o autogestionadas, digamos. Ahí hay un cambio, ¿no? Y después, bueno, los enfoques para el crecimiento y desarrollo, ahí es lo que les decía, hay que tratar con lo que es la adaptación al cambio climático, la economía verde, los mercados de cercanía, la generación de alimentos, digamos, en mercados más cercanos. Acá abajo hay una feria, hoy vi cuando me bajé. Bueno, esas son las cuestiones. En el mundo se empieza a hablar también de la trazabilidad. Bueno, después con las ciudades inteligentes voy en la próxima. Les nombro la simbiosis industrial, creo que también es importante tenerlo en cuenta si lo pensamos a nivel ciudades, los parques industriales y los polos tecnológicos, ¿sí? ¿Cómo ubico las industrias de tal forma que se generen entre sí nuevas oportunidades de negocio y bajen los costos de transacción? Básicamente se trata de eso, ¿no? Un polo de diseño que hoy a la tarde se va a ir a visitar. Entonces ahí está un ejemplo de eso. Nosotros hicimos una feria de empleos verdes en ese polo en 2019 con el programa PAGE, ¿sí? Efectivamente. Donde tratábamos de traer a traer sobre todo a jóvenes a los nuevos empleos que se generan en las industrias verdes hoy en día. En cuanto a desafíos del mundo de trabajo, creo que ya lo dije, básicamente hay oportunidades para mejorar la calidad de vida y el ingreso al mercado laboral de muchos trabajadores que antes no lo tenían. Hay oportunidades para cerrar la brecha de género, pero tenemos que tener también cuidado en cuanto a la calidad de ese tipo de empleos y arreglos, ¿sí? De instituciones que estamos tratando. El teletrabajo fue una discusión muy larga también y tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, ¿sí? ¿Cuántas veces voy? ¿Puedo renunciar a ello? En fin. Revitalizar el contrato social es lo que recomienda de alguna manera la OIT. Y bueno, cerramos acá con esta última. Es la penúltima, la otra la voy a decir nada más. El futuro de trabajo en las ciudades, las tendencias de la ciudad del futuro, creo que esto es súper importante. Pensemos en edificios e infraestructuras inteligentes y sostenibles. Acá viene toda la parte de construcción sostenible, la generación distribuida de energía, la electromovilidad, que trae, ojo también ahí, muchos sectores que se están volcando hacia la sostenibilidad, traen oportunidades hacia las ciudades porque en general, podemos decir, se ahorran recursos y se logran instalar industrias más pequeñas de repente, ¿sí? La reparación de un motor eléctrico o de una batería de litio no demanda la misma cadena de valor, ¿no? Que, por ejemplo, un motor común, ¿sí? Todas las autopartes metálicas, los grandes talleres, digo, eso que también es un problema para la cadena de valor, ¿sí? ¿Qué hacemos con esos empleos? Esas son las discusiones, pero se dan muchas oportunidades de relocalización de industrias. Un ejemplo muy breve les quiero dar, es la industria textil, que tiene obviamente una crisis muy grande, porque la competencia por salarios está siendo totalmente socavada en el mundo hoy. Con una impresora 3D
puedo hacer una zapatilla en un centro urbano cercano al centro de consumo de la misma y encima a demanda en su diseño. Digo, bueno, quiero la suela roja y los cordones amarillos, yo lo puedo elegir y se hace con un precio y una injerencia de mano de obra muchísimo menor. Entonces, eso genera oportunidades para las ciudades, sí, pero también genera grandes desafíos porque hoy la zapatilla, hacerla en Nueva York, puede ser más barato que hacerla acá y llevarla para allá. Entonces, eso son cuestiones que hay que empezar a ver también en las ciudades. Bueno, la ciudad en 15 minutos, podemos hablar un montón de esto, pero es claro, la pandemia también lo mostró, la movilidad, los espacios verdes, toda esta cuestión de también lo que viene después de sistemas de salud inteligentes, ¿sí? Son cuestiones que han llegado para quedarse y que se van a desarrollar. Un ecosistema de innovación digital y nuevas industrias, hablábamos de los polos tecnológicos, eso es exactamente lo que necesitamos hacer, obviamente, para también localizar esas industrias en las grandes ciudades, o por operaciones gubernamentales apoyadas por la inteligencia artificial. Bueno, piensen en tránsito, seguridad, todos esos temas que tienen que ver con, bueno, sistemas automatizados de control, digamos, de los espacios también. Eso es algo que también las ciudades hacen hace bastante tiempo. Y una democracia más directa y consulta pública. Yo siempre pienso, tendríamos que lograr aprovechar cada vez más estas tecnologías para hacer las consultas que son a nivel comunas, ¿no? Por ejemplo, es mucho más fácil hacerlo hoy en día, esta participación ciudadana permanente. Vamos a lo último, que les prometo que es bien cortito, pero no quería dejar de mencionar un poco la agenda que nosotros compartimos con la ciudad. Algunas cosas como el actual memorando de entendimiento para un programa de trabajo decente, obviamente son a nivel Naciones Unidas y Nación, claramente, pero tienen ejes como la prioridad 1, que es la innovación tecnológica, la transición justa, los empleos verdes, que obviamente están relacionados a todos estos temas que decía recién. La agenda de empleo joven también es una agenda nacional, trabajamos con Nación en todo el programa que es el portal de empleo. En el caso de la ciudad también hubo varias acciones, ¿sí? Una de ellas fue el trabajar en talleres con jóvenes que después se volcaron esas experiencias en recomendaciones que la OIT tomó en toda la agenda de empleo joven, que es preguntar a los chicos, bueno, dónde veían sus barreras y también sus oportunidades, el tema, y de ahí salió la recomendación de las pasantías, por ejemplo, ¿sí? Entonces esa agenda con la ciudad se desanduvo bastante. La feria de empleo que yo les decía, la hicimos en el centro de diseño y la verdad que fue muy concurrida, fue una feria muy grande, la experiencia fue muy buena, ¿sí? Después, el apoyo en el desarrollo de indicadores de empleo verde, eso lo estamos haciendo actualmente. Directamente el programa que yo coordino trabaja en indicadores de empleo verde con varias instituciones diferentes. Lo estamos haciendo a nivel nación también, pero acá en Ciudad, por el programa de empleo verde concreto que tiene, hemos trabajado en conjunto en el desarrollo de un indicador propio para la ciudad, que pueda dar cuenta, teniendo en cuenta los sectores que tiene y así, sobre el empleo verde que genera, ¿sí? Me parece súper interesante ese desarrollo. Hace muy poquito participamos de los diálogos, me parece que le dicen caminos o senderos federales del C40, ¿no? Donde todas las provincias, digamos, discuten los temas. El C40 es un compacto global de ciudades mayores a 2 millones de habitantes, ¿es correcto eso? Bueno, ciudades grandes, 2 millones, bien, lo tenía en la cabeza entonces, que discuten todos estos temas de los que hablé recién. Entonces, la cumbre va a ser acá, este año, y se está preparando eso, y se está preparando una declaración en conjunto con las ciudades. Es obviamente un orgullo que la cumbre de este compacto global sea la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acompañamos toda la parte de transición justa y empleos verdes de
ese camino federal, de esas discusiones previas que van estructurando esa cumbre. Después, bueno, el desarrollo de planes sectoriales, estoy con eso en algunos temas muy puntuales: automotriz, turismo, construcción sostenible, y estoy seguro que en ese trabajo que hacemos con los gremios y con la industria vamos a tener unas cuantas recomendaciones, sugerencias y oportunidades que vamos a poder identificar programas locales, ¿no? Claramente. El análisis, ahí hablamos de normativas de construcción, etcétera, ¿no? Análisis sobre el impacto de los trabajos en plataformas, es algo que hacen colegas míos que trabajan en las instituciones de mercado laboral. Se hicieron un montón de trabajos sobre cómo impactó la pandemia y, por el otro lado, cómo impactan el trabajo de plataformas en el empleo. Y bueno, gran parte de las conclusiones, análisis y trabajos que se están realizando en conjunto, ¿no?, con la ciudad. Y el tema de economía de los cuidados en la oficina de la OIT Argentina es uno de los temas centrales, ¿sí? Porque lo vemos también como un tema central para la sociedad argentina. Somos, dentro de América Latina, un país que todavía tiene un bono, como le dicen, un bono demográfico, pero estamos yendo, y especialmente a una sociedad más necesitada de cuidados. O sea, estamos envejeciendo. No tan rápido como otros, pero está sucediendo, ¿sí? Entonces hay que prepararse. Con eso yo cierro. Hablé un montón más de lo que me propuse, pero como me dejaron, espero que haya sido de utilidad e interesante. Muchas gracias.